Bueno, vamos a transmitir esta tarde, noche. Bueno, ya son acá. Terminamos de cumplir con nuestras labores de este día. Y como siempre, pues, en contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros clientes que están pendientes siempre de nuestros videos. Mucha gente le gusta lo que compartimos y lo importante es comunicarnos. Eso es importante en la sociedad, una buena comunicación, pero algunas veces no las hay por ciertos motivos de quizás carácter o personalidad. Entonces no se puede llevar esa buena comunicación muchas veces, pero nosotros tratamos, que también tenemos nuestros temperamentos y, como lo hemos dicho muchas veces, tratamos de ser lo más humilde, lo más tolerante, pero así es nuestro sistema, que poco a poco nos educamos a algunas cosas que son de beneficio para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra salud más que todo. Entonces, decía Winston Churchill, un gran comunicador británico, que la virtud más importante es la capacidad de comunicar. Pero también dijo, todos quieren ser importantes, pero no útiles. Realmente el ego de las personas muchas veces no les deja aprender del otro. El sabio, el inteligente aprende muchas veces de los más humildes. Hay cualidades en las personas de las cuales uno puede aprender, hasta de los animales. Entonces, esto es lo que me lleva a hacer algunas grabaciones, transmitir cosas positivas y motivar a la gente que sí se puede lograr muchas cosas, porque tenemos un poder interno que nos induce a poder hacer muchas gestiones en nuestras vidas. Y como les digo, la comunicación, hasta para los mudos se han hecho las mímicas de comunicación. Entonces, lo que nosotros tratamos es de comunicar nuestro pensamiento. Quizás para algunos sea bueno, comprensible, quizás para otros no. Pero no siempre el ser humano puede complacer a todo mundo. Incluso los grandes filósofos, escritores, han hecho libros que uno lee y lee y lee y muchas veces no lo entiende. No es que uno no sea intelectual leyendo o que sea demasiado bruto, sino hay cuestiones que uno no entiende lo que el otro quiere decir. Entonces es comprensible que lo que yo pueda expresar, mucha gente no lo puede entender, pero va a haber mucha gente que también va a entender mi forma de comunicación y mi forma de transmitir mi mensaje. Entonces en la vida no podemos quedar bien con todo mundo, pero sí con unas personas que nos siguen nos podemos entender y pueden entender mi vocabulario, mis pensamientos, y eso es lo importante,
que nos demos a entender, quizás no con un gran número de personas, pero se me viene a la mente, como he sido un poco lector y he leído varios libros, y dentro del mundo cristiano, dentro del mundo occidental, casi la mayoría de hogares tiene una Biblia. Y entonces recuerdo que Jesús comunicaba, y cuando él comunicaba, les cuento la historia que está en la Biblia. Como lector sé muchas historias de muchos libros. Entonces este libro, que siempre lo he visto en la mayoría de hogares, mucha gente no lo entiende, mucha gente no lo vive, mucha gente no quiere interpretarlo, porque como les digo, hay diversidad de pensamientos y de criterios que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo el mundo y creer y seguir esas filosofías o seguir esas teologías que los otros siguen. Pero el ejemplo que les quiero dar es que según los cristianos, Jesús es Dios, y él, cuando se comunicó con sus 12 apóstoles. Solo tenía 12 personas con quien él tenía esa estrecha comunicación, según la historia cuenta. Él se comunicaba más estrechamente en la mesa, comían juntos, y no sé si dormían juntos, pero recuerdo que sí comían juntos, oraban juntos, caminaban juntos. Era un pequeño grupo de los que él tenía, que le escuchaban, y él escuchaba también a ellos, porque él no iba y solo hablaba y hablaba. No, también nosotros, hasta Judas dijo: Señor, le digo, ¿por qué no vendemos? Y uno de los apóstoles también le dijo: ¿por qué no vendamos este perfume? Cuando esta muchacha le dice que le regó el ungüento en los pies y le secó el cabello, y dijo uno de los discípulos: ¿por qué no lo vendemos y agarramos el dinero y se lo damos a los pobres? Él también escuchaba a sus alumnos, y también a Judas lo escuchaba, que dice que fue uno de los traidores, pero también Jesús lo escuchaba. Entonces no se aprende solo hablando, sino se aprende escuchando. Y hay mucha gente muy inteligente y sabia que prefiere escuchar que no hablar, porque hablar es un compromiso y un arma de doble filo. Porque hay veces que la misma persona, quizás en un tiempo, practicaba ciertas reglas que le impuso la sociedad, le impuso sus padres, o voluntariamente fue queriendo aprender cosas de la vida, cosas de religión, cosas de filosofía, cosas de ciencia. Y cuando uno está en ese momento de lo que está aprendiendo, quiere también comunicarlo. Y muchas veces quizás agarró algunas clases de diferentes materias y quiso transmitir ese conocimiento, pero a través de que uno se va dotando de más conocimientos, entonces muchas cosas van quedando al lado, van quedando atrás, y vienen cosas nuevas de las que uno le encuentra más sabor, más razón y más lógica. Pero una de las cosas importantes es comunicar, pero también servir. Y también se me viene a la mente que la mayoría de gente que va a las iglesias van a servir gratis. Antes, no sé ahora, porque la gente iba, limpiaba gratis, adornaba gratis, no se les pagaba, eran voluntarios. Y entonces en las sociedades hay trabajo voluntario. Mucha gente acá en Estados Unidos hace trabajos voluntarios en las escuelas, en las ciudades,
en las alcaldías, la gente va y hace trabajo voluntario y a través de ese esfuerzo y todo, muchas veces les dan un puesto para trabajar ahí, pero sí hay gente trabajando voluntariamente en muchos lugares, en muchas instituciones, en muchas iglesias. Mucha gente se siente satisfecho por hacer ese trabajo voluntario. Entonces, en mi caso, después de hacer un servicio que trae un recurso económico, una recompensa económica del trabajo que hago, es un servicio que damos, que siempre lo mencionamos en nuestros canales. A través de ese servicio que damos tenemos una recompensa económica, pero como les digo, yo no asisto a ninguna denominación. Entonces mi tiempo libre trato de hacer pequeños videos y ayudar a la gente en algunos conocimientos y platicar y transmitir ideas. Entonces por eso es que grabo estos videos, para transmitir ciertos conocimientos. Este es mi tiempo libre. Sería un trabajo voluntario que por ahora no estoy monetizando ni estoy recibiendo dinero por estos videos. Es algo voluntario transmitir este conocimiento, pero cada persona hace su cooperación voluntaria de diferentes formas. Así que gracias a todos por seguirme. Suscríbase a mi canal. Ser original te lleva al éxito. Dele un like, dele a la campanita. Queremos llegar a los 1000 suscriptores. Y también esto es importante, que no se le hinche el ego y decir, este es lo que quiere, que ser famoso, llegar a tener su placa en YouTube. No. Dejemos el ego por un lado y contribuyamos. Yo le doy me he suscrito a muchos canales, le doy el like cuando ciertos videos me gustan, porque no todos los videos le gustan a uno, pero hay que contribuir. Y lo importante es, muchas veces ni la misma familia contribuye, pero la importancia de estos canales que abarcan a muchos países y por allá y hasta por allá, quizás me van a dar un like y me van a suscribir, se van a suscribir perdón, a mi canal, y por eso estos medios hacen de que una persona pueda tener muchos suscriptores, porque llega a muchos países estos canales. Así, aunque la familia no se inscribe, aunque el primo, aunque el amigo, porque eso hay veces que sucede, por allá te dicen amigo, y aquí, que allá, pero cuando ven tus canales no le dan un like, no se suscriben. Pero lo importante es que en el mundo, como dicen, gente es lo que más hay. Así que desde acá de nuestra hamaca, disfrutando el descanso, porque afuera está frío, y lo que le queremos decir es que donde quiera que usted esté, disfrute. Acá en Estados Unidos el día de hoy estuvo frío, pero la verdad que mucha gente afuera. En mi negocio llegó mucha gente. Me quedé sorprendido la temperatura que estaba en la mañana cuando grabé un video para, creo que fue YouTube, para Facebook. La temperatura estaba 13. Yo pensé que iba a estar calmado y no, vino gente al negocio. Así que lo que para uno es frío, para otro es agradable, como siempre les he dicho. El clima marca actualmente 16 grados centígrados. Para muchos estará caliente, para muchos templado, para mucho frío, pero así es, cada quien con su temperatura. Así que disfrute donde usted está y que pase una buena noche. Hasta pronto.